el origen y el significado del nombre de Jesús. Bueno, cuando nosotros estamos estudiando acerca del nombre de Dios, tenemos que entender que en el hebreo antiguo y en el mundo oriental antiguo, los nombres eran mucho más que sonidos y los nombres definían la identidad. Amén, definían la identidad. No solamente la identidad de las personas, sino también de los lugares. Amén. Se nombraban personas, se nombraban lugares, entonces los nombres reflejaban más que sonidos su identidad, transmitían la naturaleza, la esencia, la historia y o la reputación de la cosa que se estaba nombrando. Amén. Tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, vamos con el primer hombre, con Adán. Entonces, el nombre Adán viene de Adamá, que en hebreo significa hecho de tierra roja. ¿Sí? O sea que en el idioma hebreo, cuando la gente escuchaba Adán, lo que la gente estaba dándose cuenta de una vez, apenas se mencionaba ese nombre, es que se decía hecho de tierra roja. Si bien es cierto que significaba humanidad o significaba hombre, Adán significaba hombre, también significaba hecho de tierra roja. Amén. Y entonces, por ejemplo, vemos nosotros que no solamente ese nombre aplicó al primer varón, sino que también fue asignado a la primera mujer. Por eso dice en Génesis capítulo número 5, versículo 2, dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Llamó el nombre de quiénes? De ellos. Miren que Adán se llamaban ¿quién? La pareja, el hombre y su esposa y su mujer. ¿Sí? Y luego también todos los que descendemos de Adán también somos llamados hombres o Adán. Es decir, todos somos hechos de tierra roja, de arcilla. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Se está diciendo todas las veces que se menciona la palabra hombre, lo que quiere enseñar la palabra de Dios en el hebreo Adán, es que todos somos hechos de tierra, de arcilla. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios para que nosotros recordemos. Entonces, mire que se está hablando acerca de la esencia, ¿sí? Del ser humano, hecho de tierra roja. Ahora también vemos nosotros el siguiente ejemplo, y es que cuando vemos el nombre de Eva, ¿por qué se le puso ese nombre? Dice la palabra de Dios en Génesis 3:20, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes. Es decir, el nombre Eva, que viene también del hebreo Adán, significa viviente, viviente. ¿Sí? Ella fue nombrada Eva por cuanto ella es madre de todos los vivientes. Es decir, el nombre Eva era mucho más que un sonido. Significaba que Eva era madre de todos los vivientes. Es decir, cuando nosotros o cuando se mencionaban, ellos decían Eva, ellos estaban reconociendo que ella es la madre de todos los vivientes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miremos otro ejemplo aquí de lugares. Miremos un ejemplo de lugares, ¿sí? Porque no solamente es con los nombres de las personas, sino también con lugares. Entonces nos enseña la palabra del Señor en Génesis capítulo número 28, 17. Bueno, realmente en el capítulo 28, que Jacob estaba teniendo una visión, la visión de la escalera al cielo en Betel. Y entonces, cuando Jacob puso la piedra por cabecera y tuvo esa visión de la escalera al cielo, donde ángeles subían y ángeles bajaban por la escalera, cuando él se despertó, él dijo, qué asombroso es este lugar, ¿cierto? Qué asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces dice que él llamó el nombre de aquel lugar, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Es decir, él le dio el nombre a ese lugar. Dijo, este lugar no es un lugar ordinario, este lugar no es un lugar común y corriente. Este lugar es diferente, este lugar es asombroso, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar se va a llamar Betel. Amén. Porque allí ocurrió algo milagroso, esa visión al cielo. Ahora, cuando también vemos en Éxodo 15:23, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, llegó a un lugar donde intentaban calmar su sed, porque ellos iban por el desierto y encontraron agua.
Y ellos estaban contentos porque habían encontrado agua, pero lamentablemente no pudieron beber de esa agua. Y dice allí, llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas. Y no pudieron apagar su sed allí. Éxodo 15:23. Entonces, ¿qué hicieron ellos en ese momento? Dijeron, este lugar se tiene que llamar amargura. Mara, amargura. ¿Cierto? Porque querían apagar su sed, pero no pudieron. Entonces, es muy importante que nosotros veamos entendiendo que los nombres no se ponían porque sí, sino que reflejaban entonces la naturaleza, la esencia, la historia o la reputación de la cosa nombrada. Sí, con el solo nombre ya uno se podía hacer una idea de qué significaba el lugar o qué significaba la persona. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso también en la Biblia vemos casos del cambio del nombre. Vamos a mirar unos casos de cambio de nombre que son bien importantes que nosotros los tengamos presentes. Y vemos nosotros, por ejemplo, allí en el libro del Génesis, en el capítulo número 17, que allí se habla de que hubo dos cambios de nombre. El primer cambio de nombre es que Abraham, que significa padre exaltado o padre enaltecido, lo cual es un nombre honorable, pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Abraham, le dijo en ese momento, y tenía 99 años, miren ustedes, 99 años. 99 años donde un hombre no puede engendrar, no puede tener hijos, donde uno diría, aquí ya no hay nada que hacer, con él ya no hay propósito, ya no hay nada, ¿sí? Pero ahí estaba todavía fortalecido en la fe. La palabra de Dios dice que Abraham incluso se rió. Señor, yo tengo 99 años, estoy esperando una promesa desde hace mucho tiempo y esto no se ha dado. Además, mi mujer tiene 90. Amén. Tiene 90 años, pero Dios le dijo, mire, de lo que la gente desecha, de lo que parece imposible para el hombre, para mí es posible. Y ahora ten presente esto, tú vas a ser padre de multitudes. Entonces no se llamará más tu nombre Abraham, padre exaltado, sino que tu nombre se llamará Abraham, padre de multitudes. Y le dice, y tu mujer, porque él dice, y mi mujer tiene 90, ¿cierto? Él también desechó la mujer prácticamente. Pero dice, y tu mujer, que se llama Sarai, y Sarai significa que gobierna, que domina. Sí, o sea, tenía también un nombre honorable. Pero dice, tu mujer se llamará Sara, Sara, que significa reina, madre de multitudes. Amén. Él era padre de multitudes y ella una reina, una madre de multitudes, dice la palabra del Señor. Entonces, en el cambio de nombre, no solamente se está cambiando el nombre, se está cambiando la historia. Dios está volviendo a crear o recreando, amén, al que le cambió el nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces dice la palabra del Señor también, por ejemplo, vemos otro caso extraordinario en la palabra de Dios, y es el caso de Jacob. Jacob fue un hombre que llevaba un nombre que era un hombre lamentable. Imagínense uno llamarse el suplantador. Por toda parte donde uno fuera, Jacob, y eso significaba el suplantador. Cargar uno con ese nombre toda la vida, ¿cierto? Es algo lamentable. Un hombre donde le están diciendo que uno es alguien que toma ventaja, alguien que a toda hora está haciendo trampas para poder obtener las cosas. Pero un día el Señor se encontró con él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así como lo vemos en Génesis 32:28. Y dice la palabra del Señor que luchó entonces un ángel, un varón, con Jacob. Pero ese varón no era un varón cualquiera, era Dios mismo que estaba ahí en una teofanía, en una manifestación como un ángel. Y entonces dice la palabra del Señor que dice aquí, y Jacob fue cambiado su nombre por Israel. Dice la palabra del Señor entonces que Dios le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. ¿Y qué significa Israel? Significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios en un sentido no de contienda, de contradicción, sino de alguien que persevera hasta alcanzar. Amén. De alguien que está luchando con Dios, pero para encontrar el propósito que Dios quiere para él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces él encontró en ese momento
En ese momento encontré una revelación poderosa porque Dios le dice, no se llamará más tu nombre Jacob el suplantador, sino que será tu nombre Israel, el príncipe de Dios. Amén. De ser un suplantador, de ser alguien que era un tramposo, el nombre que se escuchaba, ahora se llama el príncipe de Dios. Amén. El príncipe de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miremos también aquí otro asunto que tiene que ver con un lugar, el cambio de nombre de un lugar. Encontramos una ciudad llamada Jebús, que significa pisotear. El nombre de esa ciudad fue cambiado por Jerusalén. Jerusalén. El nombre tampoco era un nombre muy bueno, pisotear. Jerusalén significa o viene de Jerú, fundar, establecer, y Salayín, mucha paz. O sea, una ciudad de mucha paz. ¿Por qué razón se le puso ese nombre a esa ciudad? Porque se estaba anunciando la venida del Mesías, que va a reinar desde Jerusalén. Amén. Nosotros hemos visto todo el tiempo que Jerusalén es una ciudad donde ha habido guerra permanentemente. Lo único que ha habido en Jerusalén es guerra, pero el nombre todavía lo tiene y el nombre está ahí y se va a cumplir lo que Dios ha prometido. Gloria al nombre del Señor Jesús. Además, hay que tener presente que el paraíso, la ciudad nueva que Dios ha preparado para nosotros, se llama la Nueva Jerusalén. Amén. Donde será establecido el reino de completa paz y completa justicia, donde nosotros estaremos con el Señor para siempre y le veremos cara a cara. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a ver que entonces, ¿qué representa el nombre de Dios? Si los nombres de las personas y los nombres de los lugares representan su historia, su naturaleza, su esencia, su reputación, pues el nombre de Dios también tiene que significar algo correspondiente a su esencia, su identidad. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a mirar aquí donde, por ejemplo, nosotros podemos ver que el nombre habla acerca de la presencia de Dios. En Deuteronomio capítulo número 12, versículo 5 al 7 dice, escuchen aquí, dice, sino que el lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner su nombre allí para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Qué dice ahí? Dice, para poner allí su nombre por su habitación. ¿Y de qué lugar estaba hablando? Estaba hablando del templo. Amén. Del templo donde Dios iba a poner su nombre. Es decir, el templo es el lugar donde el pueblo iba a estar ofreciendo sacrificios a Dios y encontrando la paz con Dios. Era un lugar donde Dios iba a poner su nombre. Y dice que donde Él ponga su nombre, entonces allí la gente va a ir a buscarlo. Es decir, allá está la presencia de Dios. Donde Dios pone su nombre, allí está su presencia. Allí donde está el templo está la presencia misma de Dios. Gloria a Dios. Entonces el nombre representa su presencia, pero el nombre también representa su poder o su autoridad. En Jeremías capítulo número 10, versículos 6 y 7 dice, no hay semejante a ti, oh Yahweh, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Sí? O sea que el nombre de Dios está significando el poder, la autoridad de Dios. Grande es tu nombre en poderío, dice la palabra del Señor. Y como el nombre de Él es grande en poderío, entonces dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Amén. Entonces el nombre de Dios significa su presencia y su poder, pero también significa la revelación de su carácter, de su identidad. En el libro del Éxodo, en el capítulo número 3, en el versículo 13 en adelante, nosotros encontramos que Moisés está por el desierto y se encuentra con la visión de la zarza ardiente, la zarza que arde pero no se consume. Y él dice, esta visión es asombrosa, voy a ir a mirar de qué se trata esto. Gloria al nombre de Dios. Voy a ir a mirar de qué se trata esto. ¿Qué es esta gran visión? Y entonces le dice Dios a Moisés, dice, he aquí que yo llego, le dijo Dios a Moisés, vayan y usted rescate al pueblo de Israel del poder del faraón de Egipto. Él dijo, yo tengo que ir a hacer eso, pero es que yo ni siquiera sé hablar.
tengo problemas para hablar, soy tartamudo. Y él comenzó a ver todas las debilidades que tenía. Dijo, "Pero yo no puedo ir a donde el faraón a enfrentarlo. ¿Cómo voy yo a ser capaz de ir y enfrentar al faraón y a todo su ejército para que deje a su pueblo?" Y entonces Dios le dijo a Moisés, vaya, que yo voy a estar con usted. Pero entonces Moisés le dijo algo muy importante a Dios. Le dijo, mire, Señor, la verdad es que digamos, yo le hago caso a usted. Listo, yo voy a donde los hijos de Israel. Y entonces yo les digo a los hijos de Israel, mire, Dios me mandó. ¿Sí? Lo primero que ellos me van a decir a mí es, ¿y cuál es el nombre de él? Amén. Llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En este momento Dios le revela algo poderoso a Moisés. Le dice, mire Moisés, cuando la gente le pregunte, ¿quién soy yo? Dígales, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el eterno. Yo soy el que existe por sí mismo. Yo soy el que tiene vida en sí mismo y todos los demás viven porque yo vivo. Porque yo vivo, ellos reciben el poder de vivir. Gloria al nombre del Señor Jesús. O sea, dígale al pueblo que ellos no tienen por qué temer, porque yo soy el eterno, el que vive por sí mismo, el que existe por sí mismo, es el que te manda a que los saques de la tierra de Egipto. Y entonces dice la palabra del Señor, sigue diciendo ahí, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por los siglos de los siglos. Aquí hay una cosa muy interesante que nosotros tenemos que apreciar y es que cuando Dios menciona su nombre sobre él mismo, él dice, yo soy el que soy. ¿Sí se dan cuenta? Pero cuando el pueblo invoca al Señor, entonces el pueblo dice Yahweh, que si lo tradujéramos sería Él es el que es. Es decir, Dios invocando el nombre sobre sí mismo dice yo soy el que soy. Y el pueblo cuando invoca el nombre, entonces dicen Él es el que es. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Mire, lo importante acá, gloria al nombre del Señor Jesús, lo importante acá es que nosotros entendamos lo que significa el nombre más que la pronunciación. Mucha gente tiene unas disputas impresionantes en que si se dice de tal manera, que si se dice Yahweh, que si se dice Jehová, que si se dice de otra forma, pero se concentran más en esas disputas que en entender el significado del nombre. Amén, que realmente es lo importante. Entonces lo importante es entender que Dios cuando mencionaba el nombre sobre sí mismo, Él decía que Él es el eterno. Yo soy el que soy. Y cuando la gente mencionaba el nombre, decía Yahweh, Él es el que es, ¿cierto? Él es el que es. Sí, para que se entienda lo que significaba el nombre. Ahora, dice aquí la palabra del Señor, miremos acá, eso, dice la palabra del Señor algo que nos llama mucho la atención. Y es que en el libro del Éxodo nos dice la palabra del Señor que Dios no le dio a conocer este nombre. En el libro del Éxodo capítulo número 6 versículos 2 al 3 dice, yo soy Yahweh. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, es decir, como el Shaddai, el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. ¿Sí? Miren ustedes, algo bien importante acá. ¿Por qué razón no se dio a conocer a ellos? Porque había algo importante y era que Dios con el pueblo de Israel iba a tratar de una manera muy especial al momento de la liberación de Egipto. Amén. Recordemos, por ejemplo, nuevamente el caso de Jacob, que estaba con el ángel y que Dios le cambió el nombre. Ya lo mencionamos. En ese mismo evento, cuando fue cambiado el nombre de Jacob por Israel, entonces Jacob le dijo, Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Quería saber el nombre. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Es decir, prácticamente le dijo a Jacob, mire, todavía no es el tiempo de revelar el nombre. ¿Sí? Aguante. Para usted no es la revelación. No se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tengo planes, propósitos. Sí, porque yo tracé todo un plan.
y lo voy a ir cumpliendo a su debido momento. A usted no le corresponde, como tampoco le correspondió saberlo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ninguno de ellos supo el nombre. No, ninguno de ellos lo supo. Pero llegó un momento en que Dios quiso cumplir todas las promesas, los pactos que le había hecho a Abraham. Miren ustedes, Abraham no le reveló el nombre, pero le hizo el pacto. Y Abraham supo que Dios era el Todopoderoso para cumplirlo. ¿Sí? Dijo, él lo conoció como el Shaddai. Tú puedes cumplir lo que me has prometido, yo creo, pero nunca lo vio cumplido. ¿Sí? Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Sí? Y te multiplicaré y te bendeciré, y esa tierra entonces la tendrán tus descendientes, pero no la tuvo él en ese momento, porque dice la palabra de Dios que él se movía por fe. Allá en Hebreos dice, cierto, que se movió por fe, como él estuvo sostenido por la fe, pero no lo vio cumplido. Amén, no lo vio cumplido. Por eso Dios no le reveló el nombre a él, porque todavía no estaba cumplido. Luego también a Isaac, y por último a Jacob, y Jacob le dice, revélame, dime tu nombre. No, ¿por qué preguntas por mi nombre? Todavía no es el tiempo. Amén. Pero llegó un tiempo donde Dios iba a cumplir el pacto. ¿Sí? ¿Cuál era el pacto? Haré de ti una nación grande y te multiplicaré y te daré una tierra por heredad. Entonces, en ese momento que Dios iba a establecer el pacto, o sea, ya iba a cumplirse, no iba a ser solamente una promesa, sino se iba a materializar el pacto. En ese momento, entonces, es cuando Dios le dice a Moisés, ¿cierto? El nombre. Entonces, aquí hay algo muy importante. El nombre se está revelando porque viene ¿qué? El cumplimiento del pacto, el establecimiento del pacto. Se da el nombre de Dios porque se iba a establecer el pacto con Israel, el pacto de la ley. Amén. El pacto de la ley se iba a establecer en ese momento. Entonces, por eso dice ahí la palabra de Dios, no fue casualidad que Moisés le dijera, Señor, si yo voy a donde ellos y me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y entonces Dios le dice, mi nombre es Yo Soy. Ustedes van a hacer un pacto conmigo y sepan ustedes que ese pacto lo van a hacer con Yo Soy, el que cumple los pactos, el que es el eterno para cumplirlos, porque los puede cumplir. Entonces, no solamente el nombre Yo Soy implica la eternidad, sino que también implica la liberación, el establecimiento del pacto y el establecimiento de la nación de Israel. Ahora, hermanos, el nombre Yo Soy viene del verbo ser o existir. Entonces uno se pregunta, ¿será que los patriarcas no habían oído el verbo ser o existir nunca? Claro que lo habían oído. Claro que algo sabían. Preguntémonos por un momento, ¿será que ellos no sabían que Dios era eterno? Claro que ellos sabían, pero aunque tenían una idea de eso, no se les había revelado con toda la plenitud. Amén. Y eso es lo importante acá. O sea, Dios ya les había venido hablando y les había dado entendimiento, pero en el momento en que Moisés recibe la revelación del nombre, viene con una amplitud mayor, con una revelación mucho más grande. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, cuando Dios reveló su nombre, Yahweh, sigamos a la otra. Entonces, Dios también reveló su nombre con otras virtudes. ¿Sí? Como que Dios está diciendo, mire, ustedes ya saben que yo soy el que soy. ¿Sí? Pero ustedes tienen que saber que yo, además de ser yo soy el que soy, yo también soy más cosas. ¿Cierto? Pero ustedes cuando me mencionen, entonces ustedes me van a mencionar diciendo Yahweh y algo más que yo soy. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, Yahvé Rafa, que significa Yahvé sanador, como lo vemos en Éxodo 15:26. Amén. O Yahvé Ra, que es Yahvé es mi pastor. Sí, como dice en el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor o Yahvé es mi pastor. Entonces es Yahvé Ra. Yahvé Jireh o Yahvé proveerá. Es decir, yo, además de ser, yo soy el que soy, yo también soy tu proveedor. Tú puedes esperar de mí que yo te doy la provisión. Amén. O Yahvé Nisi en Éxodo 17:15. Es decir, Yahvé nuestra victoria, nuestra victoria.
el que nos da la victoria, el que nos lleva al triunfo. Gloria al nombre del Señor. Yo también soy Yahvé Shalom, es decir, Yahvé tu paz o nuestra paz. Amén. Yo soy Yahvé Sama, Yahvé el que está presente, el que no está lejos, el que está cerca de su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Y el pueblo comenzó a conocer más de Dios. Amén. A conocerle más, porque Dios iba revelando, además de su nombre, un carácter que lo reflejaba él, que tenía su esencia, su identidad, para que la gente supiera algo más de él. Es decir, la gente decía, él es el que es mi sanador. Él es el que es mi pastor. Él es el que es el que provee. Él es el que es nuestra paz. Él es el que es mi victoria. Todo eso lo sabían ellos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero Dios prometió que Él iba a establecer un mejor pacto. Amén. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, el pacto que Él había establecido con el pueblo de Israel era solamente un tipo, una sombra. Era una antesala de algo más grande que venía para la humanidad. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios prometió revelar su gran nombre para un tiempo futuro. ¿Y cuándo era ese tiempo futuro? Dice el profeta Isaías en el 52:16, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Amén. Yo mismo que hablo. Es decir, Dios estableció una profecía donde Él dijo que Él iba a revelar algo todavía más grandioso, pero es que la grandiosidad de ese pacto consistía en que Dios mismo iba a hacerse presente en medio de la humanidad. Amén. Y entonces dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Miren ustedes aquí, hermanos, mi pueblo sabrá mi nombre. Hoy en día hay mucha gente a la que usted le pregunta y asisten a iglesias y llevan tiempo yendo a una iglesia, yendo a la otra. Y dicen, ¿sabes tú el nombre de Dios? ¿Acaso Dios tiene un nombre? ¿Acaso hay un nombre para este tiempo? ¿Acaso no dice por ahí en Apocalipsis que Dios revelará un nombre para un tiempo futuro? Y siempre es sacando excusas y diciendo que no es para este tiempo, el tiempo de la gracia, que Dios prometió revelar su gran nombre, pero es para este tiempo. Porque dice la palabra de Dios, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es ese nombre? ¿Cómo sabemos nosotros? En Mateo, en el capítulo número 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo dice que se iba a llamar ese niño? Dice que se llamará Jesús. Ahora bien, miremos qué significa Jesús. ¿Qué significa Jesús? Cuando nosotros miramos Jesús, Jesús significa Yahvé Salvador. ¿Se acuerdan de los nombres Yahvé Ra, Yahvé Rafa, Yahvé Jireh? Pues Jesús significa Yahvé Salvador o Yahvé Joshua. ¿Sí? Es decir, en el hebreo, el nombre Jesús tiene una forma larga. Y la forma larga es Yahvé Joshua, que con el tiempo se contrajo a Yeshua. Amén. Pero significa lo mismo, Yahvé Salvador. Es decir, viene el nombre antiguo, ¿cierto? El nombre que se dio a conocer en el tiempo en que le fue revelado a Moisés el nombre de Dios, pero viene ese nombre acompañado con una nueva virtud para el nuevo pacto. Por eso cuando Moisés recibió la revelación del nombre de Dios, Dios le dijo, no se le olvide que yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Con este nombre se me recordará por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, no, es que ese nombre ya desapareció, ese nombre ya no lo mencionamos. No, no ha desaparecido, lo recordamos por los siglos de los siglos, porque Yahvé está incluido dentro de Jesús. Amén. Todas las veces que nosotros decimos Jesús, estamos diciendo Yahvé Salvador. Es decir, Él es el que es, ¿cierto? El eterno, se ha convertido ahora en nuestro Salvador. Gloria al nombre de Jesús. Él es el que es, se ha convertido en nuestro Salvador. Ahora, miren ustedes que aquí hay unas cosas muy interesantes, y es que gente en el antiguo tiempo ya se había llamado Jesús, ya se habían llamado así.
Por ejemplo, nosotros vemos en Números, capítulo número 13, 16, que dice que estos, está hablando acerca de los 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra antes de tomarla, ¿sí? La tierra eh, prometida. Y entonces dice que dos espías, Josué y Caleb, ellos fueron fieles y trajeron un testimonio de que sí se podía tomar la tierra, mientras que otros 10 espías no lo hicieron, no creyeron en el Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que a ese, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, Josea, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Pero Josué es una traducción que nosotros tenemos, por supuesto. En el hebreo es Yehoshua. Le puso el nombre de Josué, Yehoshua, es decir, le puso el nombre de Yahvé Salvador. Así le puso el nombre a Josué. Cuando nosotros decimos Josué, es Yahvé Salvador. Por supuesto, este hombre llevó ese nombre como tipo de el nombre que el Salvador iba a recibir en el tiempo de la gracia. Entonces miren ustedes que Dios actúa de una manera, Dios actúa de una manera muy linda, de una manera que a uno lo sorprende. Es decir, Él va revelando cosas, pero las va revelando en sombras. Así como Josué fue el encargado de introducir al pueblo dentro de la tierra prometida, asimismo nuestro Señor Jesucristo, entonces Él es encargado de introducirnos en todas sus promesas, en todos sus planes verdaderos. Por lo tanto, entonces Josué tenía ese mismo nombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces lo tenía en la forma larga, Yehoshua. Pero si vemos Esdras capítulo número 3, versículo 2, vemos el nombre ya, el mismo nombre acortado. ¿Sí? O sea, en el año 1400 antes de Cristo, donde se llamó a Josué Yehoshua, luego vemos por ahí en el año 500 antes de Cristo que un sacerdote se llamaba Yeshua. Dice en Esdras 3:2, entonces se levantaron Jesúa, es decir, Yeshua, hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos. O sea, otra persona llevando ese nombre. Sin embargo, esos nombres se portaban como una antesala de lo que iba a ocurrir. Miren ustedes, o sea, la gente ya había oído de Yeshua, de Yehoshua, ya habían oído ese nombre, ¿cierto? Pero el nombre no se les había revelado con toda su grandeza, con toda su magnitud. Ahora bien, entonces como nosotros vemos que la palabra Yeshua aparece en el Antiguo Testamento, entonces nosotros vemos, por ejemplo, que esa palabra Yeshua aparece en el diccionario Strong con el número 3444, y cuando nosotros vemos los significados de esa palabra que aparece unas 77 veces en el Antiguo Testamento, siempre encontramos que la palabra Yeshua está englobando la idea de ayuda. Escuchen muy bien, Yeshua significa o engloba la idea de ayuda, de prosperidad, de bienestar, de rescate, de salvación y de victoria. O sea, nosotros encontramos esa palabra Yeshua en el Antiguo Testamento, nosotros la encontramos traducida de esas maneras, de esas diversas maneras, significando ayuda, prosperidad, bienestar, rescate, salvación y victoria. O sea, eso es lo que significa Yeshua, ¿sí? Cuando la gente decía Yeshua, Yeshua, ¿qué estaban diciendo entonces? A ver, ayúdenme ahí, lo que hemos dicho. Entonces significa que ayuda, prosperidad, prosperidad, bienestar, rescate, salvación y victoria. Todo eso encaja, todo eso engloba el nombre de Yeshua. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos, y esto es algo que muchas veces pasamos por alto, pero que uno se goza en el Señor cuando uno lo puede entender, lo puede descubrir, que nosotros encontramos que en pasajes claves del Antiguo Testamento aparece el nombre Yeshua. Amén. Aparece, por ejemplo, Éxodo 15:2. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí? Y estaban los egipcios ahogados y el faraón derrotado y el pueblo ya libre, entonces dice que Moisés y María cantaron un cántico. Y en Éxodo 15:2 dice que ellos dijeron, Yahvé es mi fortaleza y mi cántico, y él ha sido mi Yeshua. Él ha sido ¿qué? Mi salvación. Y dice, este es mi Dios y lo alabaré. ¿Sí? O sea, ellos ya estaban mencionando el nombre, pero no lo entendían. Amén.
de alguna manera encriptada, de alguna manera como en código, de alguna manera como que ellos todavía no lo entendían de una manera enigmática, pero ellos ya lo estaban mencionando. Por eso decían, cuando ellos estaban reconociendo que ellos salieron de Egipto, ellos estaban diciendo, Yahvé ha sido mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido mi Yeshua, Él ha sido mi Jesús. Amén. Él ha sido ¿qué? Mi salvación. Él es el que me dio la victoria. De una manera enigmática lo decían, porque todavía no lo sabían bien, pero ya estaban mencionando el nombre. Amén. Primero, segundo de Crónicas 20:17 dice, por ejemplo, también vemos un ejemplo ahí de los moabitas y los amonitas que vienen contra el pueblo de Israel. Y entonces dice que el rey Josafat se arrodilló delante del Señor y dijo, guárdanos, Señor, porque esa multitud es muy grande. Y entonces dice ahí la palabra del Señor, dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved el Yeshua de Yahvé con vosotros. Amén. Miren ustedes, y dice la palabra del Señor que los moabitas y los amonitas se mataron entre las emboscadas que ellos se habían puesto, y el pueblo de Israel no tuvo que pelear, sino que Yeshua peleó por ellos. Dios peleó por ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Veamos este caso de Job, que es muy importante que también lo tengamos presente. Mire, Job 13:16, Job estaba, sus amigos lo estaban cuestionando. Job, usted está enfermo porque usted ha pecado, usted se ha portado mal delante del Señor, usted ha hecho las cosas mal. Entonces Job dice, mire, yo lo único que sé es que Dios es mi Salvador y yo quiero hablar con Él, dice. Yo quiero encontrarme con Él, yo quiero verlo, ¿sí? Pero luego dice una palabra profética poderosa, dice el 13:16, dice, y Él mismo, refiriéndose a Dios, dice, y Él mismo, o sea, Dios, será mi Yeshua, o sea, mi salvación. Amén. Él mismo será mi Yeshua. Job estaba deseando ver y hablar con Dios y dijo que lo podía ver como en Yeshua, en la salvación. Gloria al nombre de Jesús. El Salmo 42:5, el Salmo 42:5 dice, así como el siervo brama, ¿cierto? Por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, yo necesito de ti, Señor. El siervo no puede vivir sin el agua, yo no puedo vivir sin ti, yo clamo por ti, Señor. Amén. Pero dice luego el versículo 5, miren, el versículo 5 dice, nosotros sabemos donde dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Cierto? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, Yeshua mío y Dios mío. Amén. O sea, estaba diciendo prácticamente ahí en el Salmo, ¿por qué yo he de temer? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Jesús mío y Dios mío. Amén. De una manera, entonces nosotros vemos que ellos ya estaban mencionando el nombre. Amén. Ya estaban de alguna manera diciendo el nombre, pero no lo tenían completamente claro, porque era para el tiempo futuro esa revelación. Amén. Miren este otro salmo, el Salmo 118, 14 y 21. Dice, mi fortaleza y mi cántico es Yah, y él me ha sido por Yeshua. ¿Sí? Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y él me ha sido por Yeshua, por salvación. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por Yeshua. Dice, me fuiste por salvación. Alabad a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Desde la angustia lo invoqué y Él me respondió. Pero ¿cómo está diciendo que Él le respondió? Le dice que le respondió en Yeshua respondió. ¿Sí? Ya lo estaban diciendo los salmos, ya lo estaban anunciando los salmos, ya lo estaban anunciando toda la palabra de Dios. Aunque ellos no lo entendían, ellos ya lo estaban diciendo. Amén. Miren lo que dice también el Salmo 147. Yahvé, Señor, potente Yeshua mío. Yahvé, Señor, potente Salvador mío. Yahvé, Señor, potente Yeshua mío, potente Jesús mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Amén. Y mire este otro que también vemos en Isaías 12, del 2 al 4, porque como les dije, hay muchísimos textos, pero estamos tomando solamente unos como referencia. Amén, porque el Antiguo Testamento está lleno de esto. Dice Isaías 12, del 2 al 4, dice, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, quien ha sido mi Yeshua. Mire,
Mi fortaleza y mi canción es Yahweh, que ha nacido mi Yeshua para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de Yeshua. Amén. De la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Yahvé, aclamad su nombre, haced célebres entre los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Entonces, en una forma de código, ya lo estaba diciendo, ya lo estaban anunciando. El nombre ya se estaba mencionando, aunque ellos no lo entendían bien, ¿sí? Pero ya se estaba anunciando. Entonces, por eso cuando nosotros vemos en el nuevo pacto, adelante, sí, ahí dice que cuando vino Jesús, cuando vino el Señor Jesucristo al mundo, Dios manifestado en carne, el Señor Jesucristo en una oración dice: y les he dado a conocer tu nombre. Dice: y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, aquel hombre, aquel varón perfecto, ese varón perfecto no era un hombre simplemente, era Dios mismo manifestado en carne. Y él dice: como yo soy Dios manifestado en carne, entonces yo a la humanidad lo que le he dado a conocer es el nombre del Padre. Amén. ¿Qué es lo que ha dado a conocer Jesús siempre a la humanidad? El nombre del Padre. Por eso dice: y les he dado a conocer tu nombre y se los daré a conocer aún más. Pero ¿a quiénes era que le iba a dar a conocer su nombre? Dice Juan 17:6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, ¿a quiénes les ha manifestado el nombre? A los que son del Padre. Porque hay mucha gente, como ya hemos dicho, mucha gente que no conoce el nombre, no lo sabe, no lo han podido entender. Usted se los puede explicar y no lo entienden. Y mucha gente es peor aún. Se les ha predicado la palabra, la han escuchado, han leído la palabra, han tratado de entender, pero no quieren entender. ¿Cómo les va a revelar el nombre? A las personas que son rebeldes. Pero dice: a los que son del Padre, a esos he manifestado tu nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué ese varón perfecto manifestaba el nombre del Padre? Démosle a la siguiente, mire. Recordemos algo: cuando Jesús estaba haciendo la purificación del templo, entonces le dijeron a Jesús: bueno, ¿usted con qué poder o con qué autoridad viene y hace lo que está haciendo? ¿Quién le dio a usted el derecho, cierto, de tomar aquí un lazo, una correa, bueno, y comenzar a tumbar aquí todo este lugar donde se está haciendo mercadería? ¿Quién le dio a usted esa potestad? ¿Quién le dio a usted esa autoridad? Y entonces el Señor Jesucristo dice que él les dijo lo siguiente a los que vendían palomas, Juan 2:16, y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué está diciendo ahí? No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es decir, el templo era la casa de quién? Del Padre, ¿cierto? En el templo, ¿quién vivía? La presencia de quién estaba en el templo? Del Padre, está diciendo el Señor, ¿cierto? No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí? Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Es decir, esta construcción en 46 años fue construida y tú vas a construirla en 3 días. Y dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Miren ustedes aquí esto tan impresionante. ¿Quién habitaba en el templo? El Padre, dice ahí la escritura. Ahora, si Jesús es el templo, entonces, ¿quién habitaba en él? El Padre. Por lo tanto, él llevaba ¿qué? El nombre del Padre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso cuando la gente estaba viendo a Jesús y mencionando su nombre, estaba mencionando el nombre del Padre. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien. Nosotros estamos en el tiempo del nuevo pacto. Amén. Estamos en un nuevo pacto establecido
sobre mejores promesas, donde Dios ha prometido revelar su nombre a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cierto que sí? Dios ha prometido revelar su nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Mire, la palabra de Dios dice en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre, ¿cierto? O sea, el nombre que ese niño iba a tener, dice, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿cierto? Es decir, que el nombre de Jesús, miren ustedes acá, incluía todos esos otros nombres. Porque dice, se llamará su nombre admirable. Es decir, que cuando la gente diga Jesús, está diciendo admirable. Cuando la gente dice Jesús, está diciendo consejero. Cuando la gente dice Jesús, está diciendo Dios fuerte. Cuando la gente dice Jesús, está diciendo Padre eterno. ¿Por qué razón? Porque todos los nombres que Dios había venido revelando a la humanidad, todos confluyen en el nombre de Jesús. Amén. Porque miren ustedes, nosotros podemos saber que Dios es el pastor. Amén. También podemos gozarnos sabiendo que Dios es el Padre. Podemos gozarnos sabiendo que Él es el Shaddai. Podemos gozarnos sabiendo todas las virtudes de Dios. Pero ¿de qué servía eso si Dios no fuera nuestro Salvador? Nos perderíamos, nos hubiéramos perdido. ¿De qué le servía a uno saber que Dios es eterno? ¿Sí? Si Dios no fuera nuestro Salvador, pues sabríamos que Él es eterno y nos gozaríamos de saber que Él es eterno, pero no habría ese amor suficiente para que nosotros pudiéramos llegar a tener, ¿sí?, esa salvación en Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nosotros predicamos la palabra del Señor y le decimos a la gente, mire, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú le entregues tu vida al Señor. Hoy es el día para que tú entres en el nuevo pacto, para que tú hagas un pacto con Dios, ¿sí? Y nosotros cada uno, mire, una persona que sea inteligente tiene que hacer lo mismo que ocurrió con Moisés, ¿sí? Mire, nosotros le decimos a la gente, mire, tú puedes salir de tu vida de pecado. Tú puedes salir de tu vida desastrosa. Tú puedes encontrar un propósito en la vida. Tú puedes ser liberado del pecado. Y entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer? Lo mismo que Moisés, ¿cierto? Mire, ¿quién es el que a mí me va a salvar? Dígame el nombre. Yo necesito saber el nombre, ¿cierto? Nosotros le estamos hablando acerca de Dios. Dios te puede salvar, Dios te puede liberar, Dios te puede fortalecer, Dios puede hacer contigo cosas grandes. Muy bien, ¿cuál es el nombre de Él? ¿Cierto? Dígame el nombre. ¿Sí? Dígame el nombre. Tú puedes ser liberado, tú puedes ser salvado, tú puedes hoy hacer un compromiso con Dios. Usted dice, yo necesito saber el nombre del que va a hacer el compromiso conmigo. ¿Ustedes creen que yo voy a ser tan tonto, cierto, de hacer un pacto con alguien sin saber cuál es el nombre de esa persona con la que yo voy a hacer el pacto? ¿Usted firmaría un contrato con alguien sin conocer el nombre? ¿Usted sería capaz de firmar un pacto, un contrato con alguien sin conocerlo, sin saber el nombre? No, usted lo que quiere es saber el nombre. Amén. Entonces, mire, cualquier persona que quiera conocer que Dios lo puede salvar, que Dios lo puede ayudar, porque el nombre de Jesús incluye todo eso: ayuda, prosperidad, bienestar, sanidad, victoria. Amén. Cuando nosotros estamos presentando a Jesús, le estamos diciendo a la gente, mira, para ti hay prosperidad, para ti hay bendición, para ti hay salvación, para ti hay esperanza. Amén. Por lo tanto, tú tienes que saber el nombre de aquel con el cual vas a pactar. Amén. El nombre tú lo tienes que conocer. Sí, tú tienes que saber cuál es ese nombre. Y entonces, por eso, cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, en el versículo número 11 y 12, que dice que ellos hicieron, ocurrió un prodigio estupendo, una cosa fascinante, un hombre que estaba desde su niñez cojo. Entonces él se levanta y es sanado. Y entonces dice Pedro, cuando la gente está preguntando, está indagando, pero ustedes con qué poder o en qué nombre o en qué autoridad hicieron esto, porque sabían que ellos no podían hacerlo, porque sabían que eso no lo puede hacer un hombre normal, porque eso era sobrenatural, porque eso era una cosa impresionante lo que estaba ocurriendo.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces dicen, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió? Y Pedro dice, mire, nosotros no pudimos hacer esto en nuestro nombre o en nuestra autoridad. Sepan ustedes algo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mucha gente ha querido construir, pero han desechado la piedra principal. Han querido construir sus vidas, sus pensamientos, sus sistemas, sus creencias, pero han desechado la piedra principal. Y dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal, la cabeza del ángulo. Y dice, y en ningún otro hay salvación. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Por qué no hay otro nombre? Porque ya lo hemos dicho, porque el nombre está representando el poder, la esencia, la autoridad de Dios. Amén. Cuando nosotros estamos mencionando entonces el nombre de Jesús, estamos diciendo, yo soy el que soy, se ha vuelto mi Salvador. Él es el que es, se ha convertido en mi restaurador. Él es el que triunfó sobre los principados y sobre las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cómo no me va a poder Él salvar? Amén. ¿Cómo no me va a poder Él bendecir? ¿Cómo no va a poder Él fortalecerme? Yo estoy angustiado, estoy en una condición que no sé qué camino coger. Pero ¿cómo no me va a poder salvar Yeshua? ¿Cómo no va a poder Él ser capaz de hacer algo poderoso en mi vida? ¿Cómo no va a ser Él capaz de transformarme a mí? Hoy tú puedes pactar con Él. Hoy tú puedes hacer un pacto con el Señor. ¿Cómo no vas tú a entender que Dios te va a salvar? Por eso cuando le dijeron a Pedro y a los demás, le dijeron, bueno, varones hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para salir de este problema en el que estamos, este problema de pecado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Por eso también dice primera de Juan 2:12. Mire lo que dice el apóstol Juan. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cómo no va uno a gozarse? ¿Cómo no va uno a regocijarse? Si es que el que tiene ese nombre lo puede hacer. Cada vez que nosotros mencionamos el nombre de Jesús, estamos mencionando para nuestras vidas prosperidad, bienestar, ayuda, victoria. Pero lo más importante, estamos confesando que Él es nuestro Salvador. Amén. Hoy tú puedes hacer un pacto con el Señor. Hoy tú puedes pactar con Él porque tú conoces el nombre de Él. Él va a poner su nombre sobre ti. Amén. Y va a cambiar tu vida para que tu vida sea una vida diferente. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.